queremos saber de una manera más interina, ¿quién es Rubén? ¿Qué te define? Una persona, como todas, argentino, nacido en el año 1962 en Mataderos, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, padre de familia, casado desde el año 1992 y padre de Sofía y Nicolás, mis hijos, tipo que labura todos los días y bueno, y tuvo un par de cosas que le pasaron en la vida que no le pasa a cualquiera, digamos, ¿no? Pero a partir de eso mi vida siguió normal y bueno, y hoy estoy acá con ustedes. ¿Cuál es tu historia desde aquel 2 de abril de 1982? Bueno, yo estaba a bordo del crucero General Belgrano, hice la instrucción en Puerto Belgrano, en un lugar que se llama Cabo Sarmiento, y empecé en la Marina el 1 de octubre de 1981. Después de haber hecho 2 meses de instrucción, el 1 de diciembre de ese año me destinan al crucero General Belgrano. Ingresé en el crucero, hicimos una navegación de instrucción a fines de enero del 82 y pasamos por los puertos de las ciudades de Madrid, Ushuaia, Punta del Este y retornamos a Puerto Belgrano, donde el buque entra en reparaciones. El 2 de abril nos hacen desembarcar y nos informan que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas. Esos trabajos que nosotros hacíamos se comienzan a acelerar y el 16 de abril zarpamos del puerto de Belgrano con 1093 tripulantes y el capitán Monzo como nuestro comandante. Navegamos unos días hasta el puerto de Ushuaia, hicimos reaprovisionamiento de víveres, combustibles y municiones y después zarpamos y nos ubicamos al sur de la isla de los Estados, donde era nuestra zona de espera. ¿Querés que te siga comentando lo que pasó? No, vamos a seguir hablando igualmente, pero más que nada quería saber, desde ese momento, retomando lo que estabas diciendo, ¿qué recordás de ese día en el que impactaron los torpedos? Bueno, en el crucero yo hacía guardia de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde, en el cuarto de agua dulce que quedaba en la proa del buque, donde tenía que controlar los niveles de agua potable. Estaba en el comedor tomando la guardia, la merienda, y cuando voy a tomar la guardia me cruzo con mi compañero que tenía que ir a relevar. Y me dice que en la guardia estaba todo bien, que vaya tranquilo, que no había apuro. Camino hacia proa, pero me noto que tengo un poco de barba y antes de que me llame la atención, decido afeitarme. Entonces voy hacia mi dormitorio a buscar la máquina de afeitar. Saco las cosas de la taquilla del cofre que nosotros teníamos para ir al baño y en ese momento siento un estruendo como siempre yo digo, ¿no? Como si el crucero hubiese chocado contra una montaña y se corta la luz. Un silencio absoluto y unos segundos después otro estruendo y escucho gritos ahí que empiezan a decir que los ingleses nos habían atacado. Bueno, prendí una linternita que tenía, abrí mi taquilla nuevamente, saqué un saco y el salvavidas que tenía y empecé a caminar como podía, porque era un desorden total, el impacto de los torpedos tiraron muchas cosas por el suelo, muchos vidrios de las luces, un montón de cosas había. Hasta que puedo subir por las escaleras, eran 2 escaleras, hasta la cubierta principal. Cuando llegó a cubierta principal, el buque ya estaba más escorado, más inclinado, y en el piso había petróleo, de la gente de los que iban saliendo del interior, iban sacando petróleo para afuera. Estaba muy resbaladizo. Entonces trato de caminar hacia popa, era donde estaba mi balsa de abandono, y hasta que llego al lugar de abandono. Nos empiezan a tirar unos tambores de 200 litros que teníamos de combustible del helicóptero, que teníamos a bordo del crucero, pero estaban en la cara y no se podía sacar porque no teníamos electricidad. Tiramos los tambores de combustible, después hacemos un pasamano y sacamos todas las municiones de los cañones de 5 pulgadas que estaban de cubierta. Y por último nos dicen ir todos a la banda de estribor, que era la banda más alta, la banda derecha del buque, donde
donde no había pegado torpedo, los torpedos habían entrado por la banda de babor. Bueno, esperamos unos minutos hasta que el control de averías, el departamento de control de averías, da cuenta de que no se puede mantener el buque a flote y nos dan la orden de abandono. Tiramos la balsa al agua, la balsa se empieza a inflar y queda con el techo contra el agua y con el piso para arriba. Habían unas olas terribles, aprovechamos ese momento de las olas para, una vez que subía la balsa hasta la altura nuestra, nosotros la pudimos empujar y dar la vuelta. Me dicen saltar y soy el primero en entrar en la balsa. Después empiezan a tirar todos mis compañeros. Estábamos pegados al Belgrano y empujamos con las manos contra el casco para separarnos, porque teníamos el temor de que en el momento del hundimiento nos podría tragar y llevar al fondo del mar. El efecto de la corriente y del viento hace que la balsa se vaya desplazando hacia la proa, donde el impacto del segundo torpedo la hizo desaparecer, pero quedaron todas las chapas afloradas, o sea, la rompió a la proa se cayó y las chapas quedaron abiertas. Cuando yo estoy empujando contra el casco y veo que suben y bajan las chapas, grito, digo, se va a romper la balsa, saltemos, y paso por dentro de la balsa y salto a una balsa que estaba al lado. Paso por adentro de esa balsa y salto a una tercera balsa. Me siguen el suboficial Cudina y un cabo segundo, Vinares. Pero cuando el cabo segundo salta no llega y se cae al agua. Compañero mío de misma división, ¿no? Me mira y me dice, Rubén, ayúdame a subir. Yo lo agarraba del brazo, lo quería levantar y se me resbalaba por el petróleo que estaba en la superficie del mar. Le pido ayuda a dos compañeros de esa balsa que lo agarran de las axilas. Yo me acuerdo que me agarré del flotador de la balsa y casi metí la cabeza bajo el agua para poder llegar a agarrarlo del cinturón y lo subimos a la balsa. Pero da un giro la balsa y vuelve a estar nuevamente al lado del Belgrano. Pero no había casco para empujarnos, ya se había hundido tanto que el agua subía sobre la cubierta y cuando bajaba caía en forma de cascada sobre nosotros y dentro de la balsa. Solamente remábamos con las manos para tratar de separarnos y en ese momento aparece una burbuja enorme de abajo del Belgrano que se ve que a medida que fue hundiéndose fue comprimiendo aire y por algún lado tenía que salir y salió justo en ese momento y formó una ola que nos dio un empujón y nos comenzó a separar del crucero. A partir de ese momento, después de unos minutos, vi como la última parte del Belgrano desaparecía de la superficie del mar. Y ahí empezó la supervivencia en la balsa. A través de todo este relato demasiado vívido que nos estás comentando, expresanos qué sensaciones, sentimientos, pensamientos tuviste durante todo lo que nos acabas de comentar. Lo primero que me pasó fue que era un sueño que estaba pasando, no me podía despertar, esperaba ese momento donde uno dice, bueno, ahora me despierto, ahora me despierto, todo esto es mentira. Solamente en las películas veía una cosa de esa. Y estar metido dentro de la película era todavía más irreal. Pensé mucho en mi familia cuando me di cuenta que no me despertaba y que todo era real, en cómo hacía para avisarles, ¿no? Cómo hacía para avisarles que estaba bien. Me imaginaba el momento en que ellos recibían la noticia de que habían hundido el Belgrano y estaba yo arriba. Y era una impotencia increíble de decir, ¿cómo hago para decirles que yo todavía estoy con vida, ¿no? Es toda una sensación muy, muy rara, muy, muy extraña. Y sabes que antes de zarpar, yo me escapé del puerto de Belgrano y vine unas horas. Llegué a Buenos Aires, mi papá estaba enfermo, tenía cáncer, estaba en cama. Y solamente me escapé para decirles que se queden tranquilos, que el crucero era un buque viejo. Yo tenía que transmitirle tranquilidad a ellos, que no creía que íbamos a entrar en combate. Y que si llegaba a pasar algo que no se hagan problemas, que yo me ponía en salvavidas, me tiraba en una balsa y esperaba que me vengan a rescatar. Estuve unas horas en Buenos Aires y volví a Puerto Belgrano. Bueno, todo eso fue antes del 16 de abril, sin pensar que después, 15 días después, iba a pasar lo que pasó.
es todo muy raro en aquel momento. Uno va viviendo, va salteando, como saltaba de una balsa a la otra. Fui pasando de situación en situación, bueno, hasta que fuimos rescatados. Después de toda esta situación que nos relatás, ¿qué ocurrió? ¿Cómo siguió todo? Bueno, después pasamos, mi balsa estuvo 41 horas a la deriva, estuvimos 2 días. Nos rescató el destructor Boyard, que era uno de los buques que estaba de escolta con el Belgrano. Y después llegué a mi casa, fuimos a Puerto Belgrano, por supuesto, y después llegué en micro a mi casa. Estaban todos los vecinos esperándome. Habían puesto luces, banderas argentinas y un cartel que decía: bienvenido Rubencito, nuestro héroe del General Belgrano. Estuve todo ese día desde las 8 de la mañana que llegué, creo que hasta las 2 o 3 de la mañana, contando exactamente todo esto que cuento con mucho más detalle que quizás me acordaba en aquel momento. Y bueno, después de eso, mi vida seguía siendo el servicio militar en el Hospital Laval, en Buenos Aires, porque me dieron un nuevo destino porque me quedé sin destino en no estar más en Belgrano, hasta el 1 de octubre de 1982 que me dieron la baja. ¿Vos querés saber después de todo eso? No. Quiero que cambiemos un poquito de tema ahora. Hablame un poco de Campo Minado. ¿Qué es? ¿Cómo nace? Campo Minado es un proyecto increíble que diseñó, ideó y armó todo Lola Arias, para mí, yo siempre digo, una talentosísima directora argentina. Un día me llaman por teléfono, como me llaman por teléfono muy a menudo, ¿no? Para que yo le cuente la historia del Belgrano. Porque una directora que quería hacer una obra de teatro y una película. Bueno, me junté y le conté. Le empecé a contar todo esto que acabamos de hablar. Y me dice: ¿y tu vida después cómo siguió? No, yo seguí trabajando en mi trabajo, seguí contando, digo, ¿y aparte qué haces? Digo, no, toco la batería, tengo una banda Beatles. ¿Cómo tenés una banda Beatles? Sí, digo, del año 1996, que me llamaron para tocar en una banda. Fui a hacer la prueba y una banda que hacía música de los Beatles. Digo, mucho no me convencía, pero no tenía otra banda para tocar y comencé a tocar. Hasta el año 2004, le digo, que la banda se había transformado en trío y participamos en un certamen en el Paseo de la Plaza. Y ganamos como mejor banda Beatles latinoamericana. Venían de diferentes países de Latinoamérica a participar. Y el premio era ir a tocar a Liverpool al año siguiente. Y en agosto del 2005 viajamos a Inglaterra y nos auspició la Cancillería Argentina. Y cuando le conté todo esto a Lola, le interesó mucho y me dijo: quiero que formes parte de este proyecto. Digo, yo te agradezco, Lola, pero yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, me gusta jugar al fútbol. Digo, tengo mi banda, tengo que... Dice, no, pero no te va a influir mucho tiempo, dice. Lo que sí que vamos a tener muchas giras y vas a andar mucho por el mundo, me dice, y te vas a tener muchas emociones. Y me acuerdo un momento y le digo, mira, yo no quiero más emociones, yo ya viví emociones y lo único que quiero es que mi vida sea una meseta hasta que llegue al final. Me dice, pero no, Rubén, dice, esto va a ser muy lindo para vos, que esto, que lo otro. Bueno, hizo una nueva cita para que vaya con mi señora, que la quería conocer y que mi señora conozca a ellas, que Lola tiene 2 productoras que se llaman Luz Algranti y Sofía Medici. Bueno, me convenció. Al final me convenció, le dije, bueno, Lola, también voy a ser parte de este proyecto. Y desde el año 2016, que está funcionando Campo Minado, somos 3 veteranos de la Guerra de Malvinas argentinos y 3 veteranos ingleses. Por parte de los argentinos estamos Gabriel Sagatume, de La Plata, Marcelo Vallejo, de Villa de Mayo, de la provincia de Buenos Aires, y yo, Roberto Otero. Y de la parte de los ingleses está David Jackson, Lou Albon y un burka que se llama Sucre Ray. Comenzamos con la obra en 2016,
hicimos muchísimas giras en el 16, 17, 18, 19, 20, vino la pandemia, se paró todo. Y con Campo Minado hasta el día de hoy recorrimos 19 países, hicimos 190 funciones e hicimos 39 ciudades. Como para dar un ejemplo, fuimos desde Kioto hasta Minneapolis, en el norte de Estados Unidos, pasando por Nueva York, por Sudamérica y muchísimos países de Europa. Y hace una semana nos avisan que ahora para agosto tenemos que ir a hacer la obra a Israel, a Jerusalén. Un lugar bastante conflictivo. Y bueno, esperemos que sirva, digamos, quizás para llevar un poco de paz a ese lugar y ver que después de haber estado en guerra y tratar de matarse unos a los otros, podemos juntarnos en un escenario y hacer algo juntos, ¿no? Retomando desde la propia composición del Campo Minado, de los integrantes, ¿tuvo repercusión el hecho de que haya excombatientes de Inglaterra dentro de la composición de la banda? Repercusión me refiero entre veteranos argentinos. Sí, mirá, están los veteranos argentinos que son totalmente negados a tener contacto con los ingleses. Hay algunos que tienen algunas dudas a veces. Estábamos nosotros, que yo por ejemplo no tenía problema, Marcelo Gallego sí tenía mucho problema en estar en contacto con los ingleses porque principalmente pensaba eso que iban a pensar nuestros compañeros. Después de un tiempo, Marcelo se fue adaptando, encontró mucha paz en su vida. Él tenía muchos problemas de drogadicción, de alcoholismo, y Campo Minado no solamente lo sacó de todo eso, sino que lo hizo volver a vivir una vida de felicidad, donde él puede volver a estar con mucha gente y hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Él siempre dice que cuando vino de Malvinas era una roca, que no sentía nada. Y después de la obra, nosotros saludamos al público, o sea, salimos al hall, lo hicimos muchas veces en el San Martín, aquí en Buenos Aires, y vienen muchos veteranos a verla. Y cuando nos saludan a nosotros, nos dicen gracias por haber hecho esto. Muchos nos dicen, nos sacamos una mochila de 40 años y hoy en día ya no le tengo más bronca a estos tipos. Porque se ve, los tipos estos, los ingleses, son iguales que nosotros, hablan en inglés, pero tienen su familia, tienen hijos, son abuelos. Y sufrieron lo mismo o quizás más que nosotros en la guerra. Entonces el veterano argentino, cuando ve a estos ingleses, después de la obra nos piden si se puede sacar una foto con ellos. Si no podemos sacar una foto con ellos, nos piden permiso a nosotros, ¿no? Y nosotros como interlocutores, por supuesto. Y los ingleses súper orgullosos de sacarse foto con los veteranos argentinos. Ellos siempre valoraron muchísimo el valor y la forma de combatir que tenían los combatientes argentinos. Muy bien haber encontrado esa unión. Sí. Quiero que sepas que nosotros repasamos un poquito algunos términos y por ahí escuchamos el término malvinizar. Contanos un poquito qué significa. A raíz de esto que estamos hablando nosotros, al estar nosotros en contacto con los ingleses, quizás muchos piensan que es una forma de cubrir el tema de esconder la guerra. Cuando a mí me preguntan eso, yo le digo desde el punto de vista mío, somos los primeros malvinizadores, porque llegamos Malvinas al mundo. O sea, lo llevamos a lugares donde no tenían ni idea que hubo una guerra entre Inglaterra y Argentina. Y en Escocia, cuando llegamos a Escocia, venía gente que nos decía que pensaban en un momento que eran unas islas que estaban en el norte, pero que no sabían ni que era Argentina, la guerra, no tenían ni idea de nada. Bueno, nosotros la llevamos a 39 ciudades del mundo, con la repercusión que esto tuvo, porque a cada lugar donde íbamos el periodismo estaba esperándonos prácticamente. Y la forma de malvinizar, para mí la obra es muy malvinizadora,
donde en ningún momento de la obra nosotros renunciamos a nuestros derechos, todo lo contrario, sino que, por ejemplo, al final de la obra, llegando al final, me lo toca decir a mí porque me dijo Lola que lo diga yo, digo, nosotros decimos que las Malvinas son argentinas, ellos dicen que los isleños son ingleses. Y yo muchas veces en conversaciones así, digo, doy un ejemplo, no sé si me ocurrió a mí, ¿no? Decir por qué son argentinas y por qué es una colonia inglesa. Y nosotros en Argentina tenemos colonias, por ejemplo, les digo, doy un ejemplo porque hay muchísimas, pero en Córdoba hay un lugarcito chiquito que se llama La Burguesita, que es una colonia alemana. Nadie los echa, nadie dice nada, pero en la tierra es argentina. O sea, es una colonia alemana en tierra argentina. Malvinas es lo mismo. Falta que los ingleses reconozcan que la tierra es argentina. No hay problema que vivan ingleses, pero la tierra es argentina. Es un ejemplo que doy yo. No sé si será válido o no. Aparte lo digo desde mi punto de vista, no soy ninguna palabra oficial como para decirlo. Pero malvinizar también es, por ejemplo, venir acá y hablar con todos ustedes, que ustedes sepan cuál es la historia de uno de los veteranos que estuvo en Malvinas, y ir a la escuela. A las escuelas nosotros también, yo voy a muchas escuelas a dar charlas, y la verdad que después uno tiene la devolución de los maestros y todo, y quedan los alumnos, son los chicos que se interesan mucho más después de saber de Malvinas. Pero bueno, creo que la malvinización viene toda por esa parte, y más que nada nosotros los veteranos somos los que más propiciamos todo ese movimiento. Volviendo un poquito a Campo Minado, ¿cuál es tu escena favorita? Tiene que haber algo. Sí, la que toco yo la batería. No, son todas escenas muy... Lola fue increíble como lo armó, ¿no? Pero están tan concadenadas unas con las otras que son todas escenas lindas. Lindas en el sentido de que el público ve algo que es muy verídico, ¿no? Porque es todo verídico, ahí no hay nada que ninguno diga que haya sido inventado. Puesto que si Lola quería inventar algo, nosotros no se lo permitiríamos. Es una gran responsabilidad para nosotros ser Campo Minado porque llevamos las voces de los que pudieron volver y de todos aquellos héroes que quedaron en el mar y en tierra, ¿no? Entonces, la verdad para nosotros es lo número uno que tenemos que contar durante que hacemos la obra. Y después el homenaje permanente a los héroes de Malvinas. Todas estas experiencias que vos nos contaste, ¿cómo creéis que repercutieron en el Rubén Otero que tenemos hoy presente acá, el que está hablando hoy con nosotros? Y mira, yo pienso que después de haber vivido lo que me pasó, hay cosas que quizás antes, también puede ser por la edad, ¿no? Pero no le daba la importancia que hoy le doy. Mínimas, estas cosas tan chiquitas que antes quizás la pasaba por arriba, hoy me doy cuenta que son cosas importantes. Y también me enseñó al revés, de no hacerme problemas, quizás por cosas que antes sí me hacían problemas. Eran mínimas también, pero las elevaba. Hoy en día esos problemas los trato de calmar y que pasen para otro lado. O sea, ver las diferencias de ese tipo de cosas, ¿no? ¿En general sos de cantar mucho vos? Fuera de tu banda, digamos, sos de Bueno, en mi banda tocaba la batería y cantaba los temas que cantaba Ringo. Pero en la Nochebuena del 2021 falleció el guitarrista de mi banda, Sergio Fernández. Y él en el año 82 había escrito una canción para los soldados que estaban en las islas que se llama Qué raro todo está. Un día, después que falleció Sergio, un amigo me dice: Rubén, queremos que Diego y vos, Diego es el bajista que vino con nosotros a Liverpool, hagan una canción porque vamos a tirar las cenizas de Sergio en el colegio donde estudió Sergio. Bueno, hicimos la canción y a partir de esa canción, con Diego, empezamos a crear una nueva obra
que no sé si es una obra de teatro, yo siempre lo digo, ¿no? Que es una historia de vida, que digo, está encantado de hacerlo porque prácticamente él me lo dijo, es una historia sobre mi vida, sobre todo esto que voy contando, y con canciones, donde Diego toca la guitarra, el bajo, y vamos cantando canciones. Una de esas canciones que cantamos, esta de Sergio, que se llama Qué raro todo está, y este espectáculo, no sé si obra de teatro o lo que sea, se llama Seguir a flote, que bueno, en breve esperemos que lo pueda llegar a mostrar y que puedan llegar a venir a verlo, ¿no? Trata sobre mí, sobre todo esto que hablamos hoy, pero con canciones, y una de ellas es esta que te digo que se llama Qué raro todo está, de Sergio Fernández. ¿Querés cantarnos un poquito? Y podemos intentar, a esta hora de la mañana dice que no es muy bueno, pero Así calentamos la radio. podemos hacer. El tiempo pasó, hay quien no escuchó, miro alrededor, te estoy buscando a vos, fíjate qué raro está, todo cambio de color, soy un extraño en mi lugar, alguien que había ya no está más, alguien que sonreía se ha puesto a llorar, el cielo está gris, algo pesa en mí, ¿qué será? Somos extraños sin lugar, bandas y cánticos se empiezan a escuchar, lágrima joven, imposible de explicar, y un festejo infame de tu sangre han de inventar, 2 de abril, feriado nacional, llega la mañana, pero no está el sol, alguien que me llama, diciendo quién soy, el cielo está gris, algo pesa en mí, ¿qué será? Qué raro todo está. Bandas y cánticos se empiezan